Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sin duda está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo y de las revistas de moda y estilo de vida. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: Can Yaman sacude la revista con su decisión inesperada. Estoy súper emocionado de desgranar con ustedes esta historia, porque créanme, las sorpresas y los giros de guión son el pan de cada día en el universo de Can Yaman, ¿verdad? Si son fans de él, si les gusta estar al día con las noticias del corazón y las sorpresas que nos depara el mundo de las celebridades, de este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras novedades. Activen la campanita para que YouTube les avise al instante. Dicho esto, empecemos. Como bien saben, Can Yaman es un torbellino de talento y carisma. El actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con sus interpretaciones, especialmente en producciones como Erkencikus, se ha convertido en una figura mediática de primer orden. No solo por su físico escultural y su mirada intensa, sino también por su personalidad arrolladora y sí, por las sorpresas que a menudo nos regala. Desde sus proyectos profesionales hasta su vida personal, Can siempre está en el ojo del huracán mediático. Y hoy, una de esas sorpresas ha llegado de la mano de una revista muy importante. Estamos hablando de una decisión que ha dejado a muchos boquiabiertos, y no es para menos. Durante mucho tiempo las revistas han sido el principal escaparate para mostrar la faceta más glamurosa, a veces íntima, y siempre impecable de las celebridades. Son el termómetro de su popularidad, el reflejo de las tendencias y, en definitiva, un vehículo para llegar a millones de seguidores y admiradores. Y Can Yaman, como una de las estrellas más cotizadas, ha sido portada de innumerables publicaciones, posando para fotógrafos de renombre, concediendo entrevistas exclusivas y demostrando una vez más por qué es uno de los hombres más deseados del planeta. Pero aquí viene lo interesante: ¿qué ha decidido hacer Can Yaman que ha sacudido una revista? Los detalles que han trascendido hasta ahora apuntan a un giro radical en su estrategia de comunicación y en su forma de relacionarse con este tipo de medios. Si bien es cierto que las estrellas a menudo juegan un papel clave en la selección de las fotografías o en el contenido de las entrevistas, parece que Yaman ha ido un paso más allá, imponiendo condiciones o tomando una dirección completamente diferente a lo que se esperaba. Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado es que Can Yaman, en un intento por tener un mayor control sobre su imagen y el mensaje que quiere transmitir, ha decidido *no* posar para una sesión de fotos tradicional. Imaginen esto: una revista se prepara para su gran portada, invierte recursos, planifica el concepto, contrata al equipo, y de repente ¡zas!, el protagonista, la estrella que supuestamente es el gran atractivo, dice no a la parte visual que suele ser fundamental. Esto en el mundo de las revistas de moda y lifestyle es un terremoto. Piensen en el poder que tiene una imagen. Una buena fotografía en portada puede vender miles de ejemplares y catapultar a una celebridad a un nuevo nivel de notoriedad. Si Can Yaman ha decidido prescindir de esa parte, o al menos de la forma en que se suele hacer, significa que está priorizando algo más. ¿Qué podría ser? Podría tratarse de un deseo de aparecer de una forma más natural, menos retocada, más real. O quizás, y esta es otra posibilidad, simplemente no le interesaba el concepto que le proponían, o buscaba un tipo de contenido más profundo y menos superficial. Otra corriente de opinión sugiere que Can Yaman podría haber puesto como condición que la entrevista o el reportaje se centrara en aspectos muy específicos de su carrera o de su vida, dejando de lado las preguntas más banales o los temas que él considera que ya han sido explotados hasta la saciedad. Quizás quiere dar un mensaje sobre su compromiso con proyectos sociales, sobre su evolución como actor, o sobre sus aspiraciones futuras, y no quiere que esa conversación se diluya entre chismes o preguntas sobre su vida privada. Lo que sí es innegable es que esta decisión ha generado un debate considerable. Por un lado, sus seguidores más fieles lo aplauden. Ven en esta actitud una muestra de autenticidad, de valentía y de un deseo de mantener el control sobre su propia narrativa. Dicen que es refrescante ver a una estrella que no se deja manipular por las convenciones de la industria y que se atreve a marcar su propio camino. Lo ven como un gesto de empoderamiento. Por otro lado, hay quienes critican esta decisión, argumentando que al final, las revistas viven de la imagen y que negarse a cooperar en ese aspecto puede ser contraproducente para su propia promoción.
Algunos incluso especulan con que podría ser una estrategia para generar expectación y mantener su nombre en los titulares, una táctica de marketing más o menos consciente. Más allá de las especulaciones, lo que está claro es que Can Yaman está marcando un antes y un después en su relación con la prensa gráfica. No se conforma con ser un simple modelo en portada, busca que su presencia en una publicación tenga un significado más profundo. Y esto, para una revista que seguramente buscaba atraer a su público con imágenes impactantes, ha sido un verdadero desafío. Podríamos imaginar la escena, una reunión de editores, diseñadores y de repente la noticia. Can Yaman no hará la sesión de fotos como la habíamos planeado. ¿Cuál fue la reacción? ¿Hubo pánico? ¿Se reinventaron sobre la marcha? Es fascinante pensar en el proceso creativo que seguramente se ha tenido que activar para adaptarse a esta inesperada decisión. Quizás han optado por utilizar imágenes de archivo o por centrarse exclusivamente en el texto, confiando en la fuerza de la entrevista y en la propia popularidad de Yaman para vender la revista. Esta situación también pone de relieve una tendencia creciente entre las celebridades, el deseo de tener un mayor control editorial. En la era de las redes sociales, donde los famosos pueden comunicarse directamente con sus seguidores, la intermediación de las revistas y otros medios tradicionales a veces se percibe como menos necesaria o, al menos, como un canal que debe ser negociado con mucho más cuidado. Can Yaman, con su enorme alcance digital, tiene la capacidad de prescindir de ciertos acuerdos tradicionales si no se alinean con sus objetivos. Además, esta decisión podría ser una señal de madurez artística y personal. A medida que las carreras de las estrellas evolucionan, también lo hacen sus prioridades. Lo que antes podría haber sido una oportunidad deseada para aumentar su visibilidad, ahora podría ser visto como algo que necesita ser abordado con una estrategia más definida y alineada con su visión a largo plazo. Yaman podría estar buscando consolidar una imagen más seria, más enfocada en su talento y en su trayectoria profesional, dejando atrás quizás esa imagen de ídolo juvenil que tanto éxito le dio al principio. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la propia revista? Es un golpe en la mesa, sin duda. Han perdido una oportunidad de tener un rostro conocido y atractivo en su portada, en el formato que tradicionalmente funciona. Pero por otro lado, han ganado una historia que contar. La noticia de la decisión de Can Yaman ha generado intriga y debate, y eso, en sí mismo, es una forma de atraer la atención de los lectores. Quizás la revista se ha visto obligada a ser más creativa, a buscar enfoques diferentes, y eso podría resultar en un contenido aún más interesante y original. Otro aspecto a considerar es el impacto en la percepción pública de Can Yaman. Al tomar una decisión así, se posiciona como un artista con voz propia, que no teme desafiar las normas establecidas. Esto puede aumentar su admiración entre aquellos que valoran la independencia y la autenticidad. Para sus fans, será una razón más para seguir apoyándolo, sabiendo que defiende sus convicciones. En resumen, la decisión de Can Yaman de sacudir la revista con su postura inesperada no es solo una anécdota, sino un reflejo de los cambios en la industria del entretenimiento y en la forma en que las celebridades gestionan su imagen y su relación con los medios. Demuestra su deseo de tener un mayor control sobre su narrativa, de priorizar la autenticidad y de enfocarse en aspectos más profundos de su carrera y de su vida. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Como ven, el mundo de las celebridades siempre nos sorprende con giros inesperados, y Can Yaman, sin duda, es un maestro en mantenernos al filo de la butaca. Hemos hablado de cómo esta decisión ha impactado a la revista, las posibles razones detrás de ella, y las reacciones que ha generado tanto entre sus admiradores como entre los críticos. Es un tema que da para mucho y estoy seguro de que seguiremos viendo las repercusiones de esta jugada de Yaman. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman ha tomado la decisión correcta? ¿Qué creen que lo motivó a actuar de esta manera? ¿Piensan que otras celebridades seguirán este camino? Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Queremos leerlos, debatir y seguir construyendo esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que lleguemos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestras próximas historias y análisis.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.